Hola, le damos la bienvenida al programa Entrevista de Cuba Visión Internacional. Hace muy poco tiempo nuestro equipo visitó el Centro de Neurociencias de Cuba, por sus siglas CENEURO. Hoy hemos repetido la visita, pues motivos para ello sobran y usted eso lo va a ir descubriendo a medida que avance el programa. En esta ocasión nos recibe el doctor Michel Valdés Sosa, director de este centro. Muchísimas gracias por recibirnos aquí. Bienvenido al programa. Un placer. Este mayo de 2021, el Centro de Neurociencias de Cuba está celebrando 31 años de constituido. Pero yo quiero ahora mismo que hagamos un salto largo en el tiempo y nos ubiquemos justo en el año 2020, un año sin lugar a dudas complejo y de retos por lo que impuso la contingencia sanitaria por COVID-19. Sin embargo, un año en el que de este centro salieron soluciones para enfrentar esa contingencia sanitaria, y entonces pienso rápidamente en esa propuesta de ventiladores pulmonares de emergencia. ¿Cómo se desarrolló este proyecto, doctor? Esta pandemia le ha planteado un gran reto a la humanidad. Uno piensa en la dimensión médica, una enfermedad muy contagiosa que se ha propagado a una velocidad increíble. Uno piensa en el costo humano, en sentido de las personas que se han enfermado, que le han pasado muy mal, o las muertes, que es lógicamente lo que preocupa más a todo el mundo. Pero esta pandemia además le ha planteado, yo creo que al mundo, un reto económico. Y ese reto económico está dado por una demanda incrementada en una escala extraordinaria de todos los productos que se utilizan para tratar enfermedades respiratorias agudas, como es el caso del COVID. Eso ha llevado a la escasez de ventiladores pulmonares, que hemos visto situaciones dramáticas, primero en España, en Italia, después en Estados Unidos y ahora en la India. Veíamos sistemas de salud colapsados. Colapsados los sistemas de salud y colapsados los sistemas de unidades de cuidados intensivos por la afluencia de una gran cantidad de casos y la imposibilidad de darle tratamiento adecuado a los pacientes. Pero además otros elementos empezaron a escasear, como es los elementos para el diagnóstico. ¿Cómo no? Para poder hacer el diagnóstico de certeza, porque en una enfermedad como esta, como todas las enfermedades contagiosas, la estrategia es encontrar las personas enfermas, tratar de aislarlas y cortar la cadena de transmisión. Y eso requiere diagnóstico. Entonces, por ejemplo, una cosa tan sencilla como un aplicador, o sea, un hisopo para tomar muestras nasofaríngeas para ver después, a través de las reacciones bioquímicas apropiadas, si hay una presencia de virus o no. Eso empezó a escasear en el mercado internacional y empezó además la especulación, los precios a subir. Si nosotros sumamos a esto, a esta escasez de materiales, la situación que tiene Cuba es muy peculiar con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos, donde se hace difícil comprar materiales de primera necesidad y hay que comprarlo muchas veces cuando se fabrican en Estados Unidos a través de terceros. Y además, al hecho de que toda la política de Estados Unidos ha estado destinada en los últimos años a cortar fuentes de ingresos para Cuba, tratar de estrangular económicamente a Cuba, pues Cuba tuvo que enfrentar esta pandemia con los mismos retos que otros países, pero con retos añadidos. Y los retos añadidos por el bloqueo. Por tanto, la comunidad nuestra de investigación biomédica se hizo el propósito de tratar de alcanzar soberanía tecnológica y tratar de producir en el país todos los elementos que hicieron falta para enfrentar a la pandemia. Nosotros empezamos redireccionando tecnologías que ya teníamos, que la estábamos utilizando para otras cosas. Por ejemplo, la impresión 3D es una tecnología moderna para fabricar piezas diseñadas en computadora por la superposición de capas de materiales que después se van endureciendo. Es una tecnología muy moderna y con una gran flexibilidad, y que se introdujo en Cuba para algo muy importante, que es la atención a la discapacidad auditiva. Pero rápidamente vimos que se podían fabricar elementos como el circuito de ventilación del paciente. O sea, es el sistema de válvulas y de tubos que conectan al paciente a un ventilador, que se podían fabricar con esta misma tecnología. Entonces lo que hicimos fue redireccionar la impresión 3D, las capacidades que teníamos, para empezar a producir estos circuitos. Pero esto no era suficiente. O sea, Cuba trató de comprar más ventiladores, empezó a adquirir ventiladores, inclusive recibió algunas donaciones, pero
La política de Cuba ha sido prepararse para el peor escenario. Entonces empezó un trabajo del centro nuestro de Conbiomed a trabajar de conjunto, primero reparando ventiladores que había en el país que le faltaban piezas y tratando de fabricar las piezas que le faltaban. Y con esto se logró incorporar varias docenas de ventiladores a las unidades de terapia intensiva. Pero fue necesario desencadenar varios proyectos de desarrollo de ventiladores cubanos. Y de hecho tengo entendido que ustedes en un tiempo récord presentan ese prototipo de ventilador pulmonar. Sí. Nosotros lo que hicimos fue aprovechar dos cosas que fueron favorables. La primera es que esta epidemia provocó un arranque de generosidad en toda la comunidad científica y empezaron a compartirse los científicos y los ingenieros planos, diseños, información técnica que eran para distintos elementos de enfrentamiento de la pandemia y entre ellos los ventiladores. Y nosotros aprovechamos ese hecho que nos permitió acortar tiempo. Y la segunda es el apoyo de diversos organismos internacionales, la Unión Europea, la Organización Panamericana de la Salud, por ejemplo, una fundación europea que se llama Medicuba Suiza, que empezaron a hacer donaciones y la conjunción de esos dos factores con el apoyo priorizado del gobierno nos permitió en un tiempo muy breve, menos de 6 meses, ya tener funcionando los primeros prototipos de ventiladores cubanos. Nos lanzamos a hacer 3 tipos de ventiladores y después se le añadió un cuarto. El primero es un ventilador de emergencia que llamamos PQ-20, que se basó en un diseño del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o sea, el MIT, que fue compartido y que nuestros ingenieros estudiaron y después adaptaron a las condiciones nuestras. Y ese ventilador pasó incluso ya toda la fase de diseño, de producción de los prototipos. Se hicieron pruebas en animales, o sea, porque es necesario hacerlo. Este es un ventilador invasivo donde se intuba al paciente y después un grupo de pruebas ya para el registro en hospitales. Y recibió ya la aprobación para uso de emergencia de SECMED. Y este PQ-20, si bien no es un ventilador de alta gama, no es un ventilador complejo, es un ventilador que permite sustituir los equipos más sofisticados y pasarlo a los pacientes más graves. Y cosas, por ejemplo, como la recuperación de la anestesia, que requiere una ventilación para que el paciente en el tiempo ese que está saliendo de la anestesia después de una operación, se puede hacer con el equipo este PQ-20. Ya hemos producido más de 100, se están introduciendo en hospitales de todo el país y se van a terminar antes de que finalice el primer semestre de este año, 2021, se van a tener producidos 250. Este fue el primer tipo de ventilador que nos lanzamos a hacer. Hay uno segundo que se está haciendo de conjunto con el Centro Inmunensayo, que es un ventilador no invasivo, que se basa en usar una máscara o un casco y da una presión positiva y es para casos menos graves. Debemos tener 250 equipos de este tipo también terminados en lo que va del primer semestre. GELEC, que es otro organismo cubano, está haciendo también un ventilador de emergencia y el Conbiomed está fabricando un ventilador ya de alta gama que debe estar para finales de año ya registrándose, o sea, presentándose los primeros prototipos y registrándose. O sea que nosotros vamos a terminar esta crisis con un fortalecimiento de la capacidad de ventilación de nuestras unidades de terapia intensiva. En varias comparecencias televisivas, directivos de centros científicos, investigadores, han insistido, usted lo decía justo al principio del programa, en esa necesidad de la soberanía tecnológica para enfrentar la COVID-19 y precisamente entonces el trabajo de CENEURO pues no quedó, o de hecho no queda, el prototipo de ventilador pulmonar. De hecho también están trabajando en poder producir esos hisopos, esos aplicadores necesarios para las muestras de PCR. Mira, esto es un elemento importante porque la producción nacional garantiza, o sea, la soberanía tecnológica garantiza varias cosas. La primera es una reducción de costos extraordinarios. Y eso, por tanto, permite que el dinero que tenga el país, o sea, los fondos que tenga el país, tengan un mayor impacto y alcancen mayor cantidad de personas. Segundo, garantiza la estabilidad del suministro y de la reparación en el caso de los equipos, porque muchas veces cuando se importa una tecnología puede faltar las piezas de repuesto en un momento determinado. La soberanía tecnológica garantiza la estabilidad en el uso de los sistemas. Entonces mencionaba un elemento importante que son los hisopos. Cuba está haciendo 20.000, 30.000 pruebas de PCR diarias. Esto es parte de la batalla, o sea, de todo el trabajo de
encontrar quién está enfermo y cortar la cadena de transmisión. Sin eso no hay control de la epidemia. Y los costos de estos kits, o sea, de estos elementos diagnósticos son extraordinariamente caros. Entonces nosotros inmediatamente empezamos a estudiar las propuestas que había en el escenario internacional de hisopos para poder tomar las muestras. Porque incluso en un momento determinado llegaron a venderse a Cuba a $8 el hisopo. $8 hisopo. Eso es la especulación y la escasez. Extremadamente caro, y más si en un día se hacen más de 21.000 muestras, pues realmente es insostenible. Y con el desarrollo además, con la apertura que tendrá que tener el país con el turismo, tendremos que tener más todavía. Ahora, la primera solución que se le dio fue encontrar una fabricación semimanual. Se estudió cómo resolverlo con unos motores de los que usan los dentistas. Compramos un banco de estos motores que permitían, por tanto, colocar un palillo y enrollar una punta de material textil. Aquí hay que decir que tuvimos una colaboración muy importante de la Unión de Industrias Militares que nos facilitó el material plástico fabricado a un costo muy bajo, y de la industria textil cubana, que encontró el material, porque no se pueden hacer estos hisopos para PCR de algodón. Tienen que ser de un material de poliéster que no interfiere después en las reacciones químicas. Y con esto se logró alcanzar un volumen de producción de 18.000 hisopos diarios. O sea, se montó una cadena de producción, una esterilización con una colaboración con varias entidades del Ministerio de Salud Pública, de Insume, del Ministerio de Industria Alimenticia, y se pudo, por tanto, empezar a suministrar estos hisopos al país. Pero después, con la ayuda de un proyecto de la Unión Europea y del PNUD, nosotros logramos adquirir la tecnología para poder producirlo automáticamente. Y en este momento ya está funcionando y produciendo entre 60 a 70.000 hisopos diarios. Una cifra considerable. Este equipamiento que se compró, que hay que decir que se montó en tiempo récord. Eso es aquí en el centro. Aquí en el centro, un área que teníamos nosotros sin utilizar, que prácticamente lo que había era un monte y algunos edificios muy deteriorados. En menos de 5 meses se logró reparar todo el terreno, construir los edificios e instalar la tecnología. Esto va acompañado de un esfuerzo del Biocen, que es otro centro de Biocuba Pharma. Bueno, y de hecho Biocen propone ese medio de transporte para el virus. El medio de transporte. Y eso completa el kit y hace que tengamos soberanía completa en ese aspecto. Pero hay otros elementos. Nosotros también, dentro de este proceso de montar nuevas líneas de producción, acabamos de poner a punto una línea de fabricación de mascarillas quirúrgicas. No va a ser la única fábrica de mascarilla quirúrgica en el país, hay otras que están en camino, pero esta sí va a ser la primera. Y ya están las primeras mascarillas producidas en Cuba, que se produjeron hace ya unos días, y con esto también se va a contribuir a enfrentar la pandemia. Pero hay más elementos. Estamos ahora instalando un equipamiento de inyección de plástico para producir las gafas que son necesarias dentro de los salones de cuidado intensivo. Y la organización está enfrentando, o sea, Biocuba Pharma, porque somos parte de un complejo de centros y de empresas que trabaja de forma mancomunada, está desarrollando otros elementos para el diagnóstico molecular, para completar el diagnóstico molecular. Tengo entendido, sin embargo, que además de que el gobierno ha puesto todas, digamos, funcionando completamente para enfrentar la COVID-19, no se ha dejado atrás o no se ha dejado desamparado, por decirlo de alguna manera, a esas personas convalecientes de COVID-19. Sí. Y de hecho ustedes trabajaban en un tomógrafo, ¿verdad?, para detectar las secuelas de las personas con COVID-19. Uno de los elementos importantes, no solo de las secuelas, que sí es importante, sino también de la evaluación dentro del salón de cuidados intensivos, es la necesidad de hacer imágenes de los pulmones para poder ver la evolución de la enfermedad. Desgraciadamente, la mejor tecnología que hay para eso, que es la tomografía axial computada, tiene la dificultad de que es un equipo muy caro, no lo hay en todas partes, y una vez que llega un paciente ahí, hay que desinfectar antes que pueda entrar otra persona que va a ser evaluada. Por tanto, nosotros estamos trabajando en una nueva forma de tomografía que se ha desarrollado en los últimos años, que se llama tomografía de impedancia eléctrica, que lo que hace es, al igual que la tomografía computada, que construye una imagen del tórax, por ejemplo, de los pulmones, pero lo hace en vez de con rayos X, con corrientes débiles eléctricas, que se mide cómo es la resistencia, cómo es
la dificultad para el paso de esa corriente en distintas partes de los pulmones. Si el pulmón se infla y se llena de aire, la corriente pasa con dificultad. Si está colapsado, pues pasa con más facilidad. Y eso permite hacer una imagen con un equipo que es mucho menos costoso y que se pueden hacer varios de estos equipos y tenerlos al lado del paciente. O sea, no hay que llevar al paciente a hacerse la tomografía, sino que se puede llevar el equipo y dejarlo al lado del paciente. Ya tenemos el primer prototipo funcionando y la idea es estar produciendo para finales de año y tener ya registrado este tipo de tomógrafo de impedancia eléctrica. Pero ese tomógrafo, además de actuar en la terapia intensiva, va a ayudar al seguimiento de las secuelas, porque muchas veces queda una lesión en los pulmones, una fibrosis pulmonar, que hay que tratar y hay que monitorear la evolución. Y de nuevo, la tomografía computada serviría para esto, pero si tenemos un elemento que es menos costoso y que puede ser distribuido de una forma más amplia, pues va a ser muy útil. Pero las secuelas del COVID afectan el cerebro también. Ahí regresamos a lo que es el trabajo nuestro. Es como no, su objeto social. Mucha gente está hablando de lo que llaman el COVID largo, o sea, que es la secuela meses después del COVID en 1% de los casos. Y hay tremenda discusión si eso es porque el virus se aloja dentro del cuerpo en alguna parte, en el cerebro, si es lesión que provoca la reacción inmunológica propia del organismo contra el virus. Y este COVID largo que le llaman es un objeto de intensa investigación. Nosotros estamos en colaboración con el Instituto de Neurología, el Hospital Hermana Mejeira, el Hospital Gali García, y un colectivo de entidades clínicas. Estamos desarrollando una investigación para ver cuáles son los efectos de COVID sobre el cerebro. Y aquí hay que separar lo que viene dado por las circunstancias sociales de COVID, el aislamiento, la imposibilidad de realizar las mismas actividades que antes por estar en cuarentena, la tensión y la preocupación por la enfermedad, de lo que es la lesión directa del virus sobre el cerebro o las consecuencias de la reacción del cuerpo ante el virus sobre el cerebro. Y esa investigación ya estamos cerrándola y vamos a presentarla al gobierno próximamente. Yo quisiera que usted también se refiriese brevemente al encuestador CENEURO, porque también, o sea, tengo entendido que se hace para medir ese impacto psicológico del aislamiento en los niños, ¿verdad? Exacto, eso es muy importante porque si hay, digamos, un sector de la población que la vida se le altera de una forma muy radical es la infancia, porque lo normal es ir a la escuela, jugar con los amigos y todo eso se ve necesariamente restringido cuando hay cuarentena, cuando hay restricciones para lograr el distanciamiento social. Entonces, una de las cosas que el centro ha venido trabajando es el desarrollo de aplicaciones sobre dispositivos móviles, de tal forma de que podamos distribuir distintas pruebas de tipo psicológica o otros tipos de elementos de evaluación en una forma muy amplia, porque se desarrolla la aplicación y después se monta en el dispositivo móvil que tenga la persona, ya sea una tableta, ya sea un teléfono móvil. Por ejemplo, en el caso de los rayos X, en colaboración con la Sociedad Nacional de Radiología y con otras instituciones como la Universidad de La Habana, la Universidad Central de Las Villas, nosotros estuvimos trabajando en un sistema de evaluación de los rayos X que funciona en un móvil y que estandariza el reporte de tal forma que todos los radiólogos que van a reportar, digamos, algún tipo de rayo X que tenga que ver con un paciente con sospecha de COVID, se puede reportar de la misma forma. Al mismo tiempo se han desarrollado herramientas de inteligencia artificial para poder evaluar automáticamente las imágenes y ayudar al observador humano y extraer quizás algunos aspectos y cuantificarlos de una forma que no lo puede hacer, digamos, los humanos de forma aislada. Pero bueno, yo quisiera decir que a pesar de que hemos estado muy involucrados en esta batalla, no hemos dejado de trabajar en los temas básicos. De hecho, exactamente, yo podría decir que ustedes se han desligado un poco de su objeto social para entonces ayudar a enfrentar esta pandemia, esta contingencia sanitaria. Sí, eso ha sido parcial, porque si bien una parte del colectivo se ha dedicado a la batalla contra el COVID, el resto del centro ha seguido trabajando. Y nosotros, que cumplimos, bueno, 31 años, los temas importantes que llevábamos investigando hace tiempo, hemos continuado avanzando. Yo diría que el centro nuestro, que se dedica al desarrollo de lo que se llama la neurotecnología. O sea, nosotros investigamos las neurociencias en general, nos interesa mucho cómo funciona el cerebro,
nos interesa mucho el rol del cerebro en el desarrollo de los procesos mentales, que esa es la parte, digamos, más básica de la investigación que hacemos nosotros, la parte en busca del conocimiento. Pero nuestro centro de desarrollo es lo que se llama las neurotecnologías. Ya luego es aplicable. Que es buscar formas de incidir sobre la función cerebral, ya sea de personas que están enfermas o incluso de personas normales que quieren potenciar su función cerebral con diversos recursos tecnológicos. Y esto es una rama emergente de la industria, a nivel mundial, de la industria de tecnología avanzada. Y, por ejemplo, nosotros desarrollamos instrumentos y dispositivos para ayudar al neurodesarrollo. Ahí hay que destacar los equipos que hemos desarrollado para diagnosticar las pérdidas auditivas en niños recién nacidos o en niños pequeños. Ahí está el equipo Audix, que es un equipo que logra en un tiempo breve, 15 minutos, media hora, reconstruir el audiograma sin la ayuda de la persona. O sea, en un audiograma tradicional, la persona le pones distintos sonidos, vas variando la intensidad y le preguntas si oye o no oye. En un niño recién nacido no puede hacer eso. Acabamos de completar un equipo que se llama el Infantix, que es un equipo que va a permitir hacer la pesquisa masiva de defectos auditivos en las maternidades. Ya se estaba haciendo esa pesquisa por el Ministerio de Salud Pública con equipos que estábamos importando, pero esto es otro caso de soberanía tecnológica, donde el test que se llama las emisiones otoacústicas, que se pone un sonido en el oído y cuando las células nerviosas que convierten el sonido en impulso nervioso funcionan bien, se contraen y emiten un eco. Pero eso es emisión otoacústica. Y si el eco se escucha, sabes que el niño está escuchando, oyendo bien. Si no, hay un peligro de una pérdida auditiva. Ese equipo que estábamos importando se sustituye. Pero se le incorporan además pruebas de potenciales evocados, respuestas eléctricas, esta que yo hablaba, que teníamos en el audio, explorar en un formato automático y más ligero para poder distribuirlo en todas las maternidades. Y se incorporan además respuestas visuales. O sea, se estimula con una luz y se registra el cerebro. Por tanto, podemos, la respuesta en el cerebro, ver si la información visual está viajando por la vía visual hasta la corteza. Si es así, nosotros entonces podemos detectar también algunos casos de dificultades visuales en niños pequeños. Y es un equipo que en ese sentido es único porque combina todos estos aspectos. Pero además estamos desarrollando la producción nacional de prótesis auditivas y estamos fabricando ya prótesis para todo el país aquí en el centro. Porque este es un centro de investigación, desarrollo y producción. Trabaja a ciclo completo, como todos los centros del polo científico, que ahora se integraron a Biocuba Pharma y que es la idea de Fidel de acelerar el impacto de la ciencia sobre la sociedad, cerrando el ciclo. Pero si bien estamos trabajando también con los niños, y ahí el tema de los trastornos del aprendizaje, el tema de los trastornos de la conducta, que por factor de tiempo no puedo desarrollar, pero también estamos muy interesados en la protección de la tercera edad. Porque el gran logro de la salud pública cubana y en otros países también es alargar la esperanza de vida. ¿Cómo no? Pero esto trae un precio inevitable que aumenta la carga de personas con enfermedades neurodegenerativas y en particular la demencia senil. También los accidentes vasculares encefálicos, pero sobre todo las distintas formas de demencia senil y entre ellas la enfermedad de Alzheimer. Entonces nosotros estamos desarrollando métodos para hacer el diagnóstico temprano de las demencias y la enfermedad de Alzheimer y estamos desarrollando moléculas también para ver si podemos enlentecer el curso de la enfermedad. En esto no estamos solos, o sea, nosotros tenemos un producto llamado la Amilovis que estamos estamos evaluándolo para ver si logramos enlentecer el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, pero Biocuba Pharma está desarrollando la NeuroEpo, se está desarrollando otros productos como en el caso del 6GB, que se llama el producto 6GB 845, el SIDEN, otro centro nuestro, el Biocen, están trabajando, desarrollando productos para ver si inciden sobre el curso de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros, además de nuestras propias moléculas que estamos evaluando, colaboramos con los demás centros en la evaluación de los ensayos clínicos, o sea, el desarrollo de los ensayos clínicos. Porque este centro tiene una especialidad que es el mapeo cerebral humano y donde nosotros desarrollamos distintas formas de mapear y de ver la estructura y la función del cerebro. Tanto con el registro de la actividad eléctrica, y ahí están los equipos Medicin que hemos desarrollado nosotros, que uno registra con electrodo la actividad eléctrica cerebral y construye mapas de cómo está distribuido sobre el cuero cabelludo y en la profundidad del cerebro, pero también
nosotros introdujimos el primer equipo de resonancia magnética para hacer imágenes de tomografía de resonancia de 3 Tesla en el país. Y hay otros hospitales que lo tienen, pero bueno, nosotros introdujimos el primer equipo. Y eso nos pone en una posición que, bueno, estamos colaborando con otros centros en la evaluación con ensayos clínicos de estos productos. Por tanto, la protección del cerebro en la infancia y en la tercera edad son las grandes metas del centro nuestro. Y es así, digamos, de alguna manera como se resumen estas más de 3 décadas de trabajo del Centro de Neurociencias de Cuba. Y ya casi para cerrar, y volviendo a un año y poco más que hemos tenido que enfrentar la COVID-19, ¿cuánto los ha marcado a ustedes el plano científico? Cuando se creó el polo científico, se trabajaba con un sentido de urgencia tremendo. El comandante en jefe venía y visitaba los centros, a veces sobre una base semanal, así salió y se aisló en un tiempo récord de interferón, que fue después la semilla, el grupo S de lo que fue el 6GB. Y después un poco el ritmo de desarrollo de la investigación fue cobrando lo que se podría llamar un ritmo normal. Sin embargo, yo diría que la situación de emergencia del COVID aceleró los esfuerzos de todo el mundo. O sea, primero vimos una respuesta extraordinaria de los muchachos jóvenes que trabajan con nosotros, ingenieros jóvenes, matemáticos jóvenes, científicos, biólogos, médicos. Y ha pasado en otros centros científicos del país. Una movilización de los muchachos jóvenes de una forma extraordinaria. Trabajar con un sentido de urgencia y con lo que se llamaba, bueno, la consagración a la investigación, que si bien nunca desapareció, bueno, eso tiene sus distintos, digamos, grados, ¿no? Entonces, ese sentido de urgencia y de trabajar acortando los plazos, yo creo que esta emergencia sanitaria nos ha demostrado que somos capaces de hacer mucho en poco tiempo. Y eso nos va a quedar como un fruto adicional, o sea, un subproducto positivo, dentro de todo lo negativo, pero un subproducto positivo de haber participado en la batalla esta contra el COVID. Muchísimas gracias, doctor, por habernos recibido aquí, por haber podido conocer, en efecto, cómo se ha estado enfrentando esta contingencia sanitaria por la COVID-19, pero además cómo ha respondido el Centro de Neurociencias de Cuba durante más de 3 décadas a contribuir a que el pueblo, en efecto, pueda seguir confiando en los científicos y en el desarrollo científico del país. Por supuesto, la próxima semana tendremos otras historias para compartir de esta entrevista. Hasta entonces.